José Socorro. Girls. Estamos muy agradecidos por su donación, la cual puede hacerla en línea, en las canastas o en las cajas blancas. Recuerde colocar la segunda colecta en los sobres amarillos. Muchas gracias. El Viernes Santo 15 de abril a las 4:30, afuera bajo la carpa, parroquianos de Santo Tomás crearán un retrato humano y una imagen de cada estación de la cruz. Los invitamos a que nos acompañen, especialmente los niños, a unirse en oración, canto y meditación. Ven y comparte con todos los parroquianos este tipo de reflexión bilingüe sobre la pasión de Cristo. Te esperamos. Por favor, tenga en cuenta nuestra pregunta de la semana mientras escuchamos la palabra de Dios en las lecturas de hoy. Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. El Evangelio de hoy nos envía a arrepentirnos y a perdonar. ¿A quién debes perdonar esta Semana Santa? ¿Hay alguien que por primera vez comparte con nosotros? Por favor, pónganse de pie para que podamos darle una cordial bienvenida. Ahora pongámonos todos de pie y démonos la bienvenida unos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso, Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. You going that way? Mucha gente. Va a pasar.
¿Dónde el diácono? Para allá. Ya. Permiso. Sí. Esta chiquita necesita más. Okay. Pues, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jericó, y al acercarse a Betfagé, Olivos, envió dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando la gente, tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos entusiasmosamente se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitando la multitud, avancemos en paz. Sana, oh sana, bendito
Todavía hay. Entrando a Jerusalén, triunfantes el Señor, alábenlo a Él, en gloria y honor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Myself a little confused today. We're all confused. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despertó mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan,
me hacen gestos y dicen, confía en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré toda tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que no temen, que el pueblo de Israel siempre te adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Yo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. ¿Por qué? ¿Quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a la mesa en el reino
y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Hasta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo, no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo, sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Hombre, no lo soy. Y como después de una hora,
otro insistió: Sin duda que éste también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le ¿Lo has contestó. dicho? Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita ese, suéltanos a Barrabás.
A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificará. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltanos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajustárselos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el rey si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas, por favor.
De pie, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa diciendo, dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían en distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y a él y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. El diácono se va para recoger mi texto. Se me olvidó ponerlo. Excelente. Gracias. Quiero decir gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por dejar los muchos quehaceres que demandan su atención para reunir aquí. Su presencia aquí me da ánimo y me consuela. La vida suele ser dura, sobre todo lo que ayuda a uno es el acompañamiento de los que le aman. Yo recuerdo una vez estaba en la gran ciudad de Nueva York. Estaba caminando enfrente de un hotel grande, elegante. Llegó un gigante limusina y de la limusina salió una pareja, obviamente riquísimos, y sus dos hijos. Su ropa, su carro, con chofer, su manera, revelaron que tuvieron recursos de que nosotros apenas podemos imaginar. Mi primera reacción al verlo fue envidia. Qué cómodo debe ser su vida. No deben preocuparse de nada. Pero en aquel momento, su niño de tal vez 4 años corrió de repente sus papás y desapareció en la muchedumbre. De repente la mamá cambió. Antes ella pareció como una reina. Cada movimiento elegante, suave, culto.
pero por la preocupación para su hijo, ella volvió como una loca, como un animal, mirando alrededor, gritando el nombre de su hijo. En aquel momento, seguro lo único importante para ella era su hijo. Esos son momentos en la vida en que uno reconoce de verdad qué importa y quién importa, ¿no? San Pedro lloró por reconocer que había negado a su amigo Jesús. La Santísima Virgen y su hijo miraron uno al otro, reconociendo el amor entre ellos, que era lo más importante. Hasta el capitán reconoció lo extraordinario en Jesús. Que esta Semana Santa sea para cada uno de nosotros un momento para reconocer, recordar lo que más importa y dar gracias a Dios por haberlo revelado a nosotros. ¿Podrían, por favor, acercarse nuestros elegidos y candidatos? Cuando yo miro a ustedes, mi corazón se llena. Ustedes me llaman Padre. Qué afortunado yo tener hijos como ustedes. Entre ellos ni un feo. Gracias a Dios. Bastante listos, atentos y con deseos de ser más santos. ¿Qué más pudiera esperar un papá? Mis queridos amigos, al entrar en la semana más santa de la iglesia, nuestra oración es que tu fe se haya vuelto similar a la fe del centurión en el Evangelio de hoy, que declaró al pie de la cruz que Jesús ciertamente era el Hijo de Dios. A medida que avanzas ahora para meditar en el misterio de la pasión del Señor, prometemos nuestro apoyo en oración. Esperamos con ansias el día de que compartirás plenamente con nosotros por primera vez en el banquete de amor y gracia del Señor. Que vayan en paz. Creo en un solo Dios, Padre, de todos los discípulos, de Jesucristo, de Dios, nacido del Padre antes por los siglos, Dios de Dios, luz de Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ese del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la María y la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado en la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, vida futuro. Amén. En el nombre de Jesús, que está por encima de todo nombre, ofrecemos nuestras intercesiones a Dios, contestando: oh Dios, escúchanos, escucha nuestra oración. Y a cada respuesta va a ser cantada por el coro. Por el pueblo de Dios, mientras celebramos los días más sagrados de nuestro año litúrgico, para que la humildad nos vacíe y seamos capaces de solidarizarnos con el sufrimiento y la muerte, oremos. Por aquellos que se paran en la cruz de Jesús en todas las épocas, por los devastados por la guerra y cansados en Ucrania, por los refugiados y niños que claman por el hambre y el abandono, por todos los que han estado en la primera línea de la pandemia, oremos. Por los que sufren, por los encarcelados y los condenados a muerte, por la fortaleza para alejarnos de la amargura y dureza de corazón, por el fin de los ciclos de violencia, por los corazones que no ayudan a reconciliarnos, oremos. Por todos los que serán bautizados en Cristo, ungidos con el crisma y vendrán finalmente a la mesa mientras mantenemos la vigilia por la Pascua, oremos. Por todos los enfermos, por los consumidos por el dolor y por aquellos que han muerto, que compartan la victoria de la resurrección de Cristo, oremos. Dios misericordioso, al entrar en esta Semana Santa, permanezcamos en los mismos pensamientos de Cristo Jesús. Vacíenos de nosotros mismos y acércanos a su cruz. En tus manos nos encomendamos y también a todos por los que oramos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Los sugieres pasarán las canastas donde usted puede colocar su donación. Gracias por su generosidad. Les recordamos que la segunda colecta de hoy está destinada a San Vicente de Paúl. Se recibirán sus donaciones a la salida de la misa. Gracias por su generosidad.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gregorio, sus auxiliares Joel y Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. No nos dejes caer. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Damos una señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos sus invitados a la cena del Señor. Continuando con nuestros protocolos de protección, le pedimos que reciba la comunión en sus manos. Muchas gracias. Por favor, permanezcan en sus lugares hasta que los sugieres les indiquen el camino hacia la comunión. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Los cuantos anuncios, te invitamos a unirte a nosotros para las celebraciones de Semana Santa. Para más información, consulta el boletín. Las personas de San Vicente de Paúl estarán a la salida recibiendo sus donaciones. Gracias por su generosidad. Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. El Evangelio de hoy nos envía a arrepentirnos y a perdonar. ¿A quién debes perdonar esta Semana Santa? ¿A quién debes perdonar esta Semana Santa? Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Damos gracias a Dios.